antes de Dios bendecirte, primero necesita procesar. Cuando Dios te prepara, cuando Dios te forma, cuando Dios trata contigo, todo lo que Dios te entrega te bendice, te multiplica y se expande. Esta mañana tengo el honor de poder compartir esta primera conferencia y quiero que usted de manera gentil me acompañe, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 10 inclusive. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 10 inclusive, y cuando usted lo tenga, me dice amén. En la pantalla también lo va a encontrar. Y dice la escritura, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Diga conmigo, lloraron. Y dice la Biblia que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Diga conmigo, se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura. Diga conmigo, en amargura. Estaban en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas la iglesia, la unción se fortaleció en Jehová. Ay, diga conmigo, me voy a fortalecer en Jehová mi Dios. Y dice el versículo 7: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Dígale al que tiene al lado: tú no te vas a quedar. Dile: algunos se quedarán. Dile: pero tú irás a la conquista. Alguien aplauda esa palabra. Y dice el versículo 10: y David siguió adelante. Dile al que tienes al lado: sigue adelante. Aunque algunos se queden, tú vas a seguir adelante. Y dice la Biblia, aleluya, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Por favor, sáltese al versículo 18 y vamos concluyendo. El versículo 18 dice la Biblia, aleluya: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Alguien tiene que decir: yo lo voy a recuperar todo. Yo lo voy a recuperar todo. Habrá alguien profético que entienda que llegaron los días de recuperar lo que se perdió. Alguien diga amén.
Y el versículo 20 dice: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Levante sus manos por favor y grite con violencia en esta hora: estoy listo para recibir la revelación de la palabra de Dios. Diga: esta palabra me hablará, me bendecirá y transformará mi vida para siempre. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a la gloria de Dios aquí. ¿Alguien puede creer que va a recuperar lo que perdió? ¿Alguien puede creer que llegaron los días de recuperación? Diga conmigo: recuperando lo perdido. Mis amados, permítame solo establecer esta plataforma. Todos enfrentamos momentos donde sentimos que hemos perdido cosas valiosas. Todos enfrentamos momentos donde sentimos que hemos perdido familias, que hemos perdido relaciones. Todos sentimos que en algún momento hemos perdido oportunidades, que hemos perdido negocios. Algunos hemos perdido salud, dinero. Algunos hemos perdido paz, propósito o incluso nuestra pasión por Dios. Pero la historia de David en Siclag nos revela que lo perdido se puede recuperar. Alguien tiene que decir amén aquí. Yo dije: lo perdido se puede recuperar. Yo vengo como profeta del cielo para decirte que Dios tiene el poder para restaurarte todas las cosas. Ay, ay, ay. Me dieron ganas de predicar aquí. El Señor te dice: vas a recuperar lo que se perdió. Shabrababate. Dile al que tienes al lado: voy a recuperar lo que se perdió. No, pero yo no sé si usted lo puede decir con violencia. Diga: voy a recuperar lo que se perdió. Pero dígalo fuerte, diga: voy a recuperar lo que se perdió. Iglesia, vas a recuperar finanzas, vas a recuperar salud, vas a recuperar negocio, vas a recuperar oportunidades, vas a recuperar bendiciones, vas a recuperar puertas abiertas, vas a recuperar familia, vas a recuperar ministerio, vas a recuperar unción. Todo lo que un día se perdió lo vas a recuperar. Alguien tiene que gritar aquí. Dios mío, apóstol, pastores, el hombre que perdió el hacha prestada la recuperó. Las asnas que se perdieron las recuperaron. La mujer que perdió el dracma lo recuperó. Al pastor que se le perdió la oveja la recuperó. El trono que David perdió contra Absalón lo recuperó. La viuda de Naín que perdió a su hijo lo recuperó. Jairo que perdió a su hija la recuperó. No importa lo que se te haya perdido, lo vas a recuperar. Habrá alguien que lo crea en esta casa. Escúchame bien. Lo que el enemigo te quitó, Dios no solo hará que lo recuperes, sino que también te lo va a multiplicar. ¿Alguien tiene que creer esto aquí? Pero permítame colocarle un balance. El contexto de esta historia nos revela que David y sus hombres regresan a Siclag y la ciudad ha sido saqueada, quemada y sus familias secuestradas. El texto bíblico asegura que el dolor es tan grande que todos lloraron hasta no tener fuerzas. Y lo que me impacta de esta historia es que todos pasaron por la misma situación.
Por favor, escucha muy bien esto. Lo que me impacta de esta historia es que todos pasaron por la misma situación, incluyendo a David, el ungido del Señor. Porque tú tienes que entender que no importa cuánta unción haya en tu vida, vas a ser procesado. Dile al que tienes al lado, vas a ser procesado. No importa si eres apóstol, no importa si eres pastor, si eres profeta, si eres líder, ujier, querubín, arcángel o intergaláctico, vas a ser procesado. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que entender que los ungidos también lloran. Tú tienes que entender que los ungidos también se angustian. Señores, los ungidos también se frustran. Los ungidos también dudan. Los ungidos también se entristecen. Los ungidos a veces no quieren continuar. ¡Aló! Porque hay gente que dice, pero pastor, a veces no quiero continuar. Los ungidos a veces no quieren continuar. Pero tú tienes que entender que hay momentos donde el dolor te va a visitar en cualquier tiempo, porque se aprende más del proceso que de la victoria. Ay, Dios mío, yo le estoy hablando aquí a algunos. Yo voy a repetir esto porque parece que se les cayó el wifi a algunos. Tú tienes que entender que se aprende más del proceso que de la victoria. La victoria solo se celebra, pero el proceso te forma, te madura, te hace crecer en Dios, te revela quién es el Dios al que adoras. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Dios te metió en el proceso. Dile al que tienes al lado, Dios te está procesando. Al que tienes atrás, dile, Dios te está procesando. Ahora escúchame bien. Dios no necesita pedirte permiso para procesarte. Lo voy a repetir. Dios no necesita pedirte permiso para procesarte. Pero lo que tú tienes que entender es que antes de que Dios te meta en el proceso, Dios siempre te dará una palabra que te sustente. Por eso es que Dios te trajo atmósferas proféticas, porque de aquí vas a salir con una palabra que te dará la victoria en el proceso. Dios mío, ¿cuántos dicen amén a eso? Dile al que tienes al lado, Dios te está procesando. Ahora escúcheme bien. En esta historia, todos pasaron un momento difícil, pero no todos respondieron de la misma manera frente a la crisis. Ojo acá. Porque todos pasaron por un momento difícil, pero no todos respondieron de la misma manera frente a la crisis. Los 600 hombres no solo lloraron, sino que también se amargaron. Pégale un codazo al que tienes al lado y dile, ¿aló? Y no solo se amargaron, sino que buscaron un culpable. Ellos culparon a David de lo que estaba pasando y querían apedrearlo, porque la gente con amargura siempre busca culpables. La gente con amargura siempre busca chivos expiatorios. Dile el que tienes al lado, ajá. Que fue él, que fue la iglesia, que fue el pastor, que fue la pastora, que fue el hermano, que fue el negrito que predicó. Dile al que tienes al lado, aquí no hay culpables. Pero
pero David fue el que nos metió en este lío. Pero lo que tú tienes que recordar es que David no buscó a esa gente. Ellos fueron a la cueva de Adulán a buscar a David. ¿Aló? David nunca los buscó. Ellos tomaron su propia decisión. Y tú tienes que entender que todo lo que tú vivas no tiene un culpable, tiene el resultado de lo que tú decides. Aló. Ay, Señor, ¿hasta cuándo soporto el marido que me diste? No, el que tú escogiste. Dile al que tienes al lado, ajá, pero tú fuiste la que te dejaste enredar. Dile al que tienes al lado, ajá. Se fueron los amenes. Tú sabes que hay circunstancias en la vida que a veces ni el diablo tiene la culpa. Dile al que tienes al lado, deja de buscar culpables. Ni el diablo tiene la culpa de lo que a veces te pasa, porque hay gente que tiene chicharrones que ni con 10,000 de patacón se los pasan. ¿Aló? Y hay gente que dice, pero ¿por qué estoy viviendo esto? Porque tú lo decidiste. Porque tú no te puedes quejar de lo que tú toleras. ¿Tú sabes qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva cuando estaban en el huerto del Edén? Le dijo, con que Dios les ha dicho. Dile al que tienes al lado, si Dios te habló, ¿qué haces hablando con la serpiente? ¿Aló? Dice la Biblia que estos 600 no solo culparon a David, estaban tan amargados que ellos querían apedrearlo. ¿Aló? Sin embargo, mientras los demás se amargaron, David se fortaleció en Jehová su Dios. Ay, 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 ay. Mientras los demás entraron en amargura, David entró a la presencia de Jehová. Aquí hay alguien que tiene que recibir esto. Yo vengo desde Ibagué para decirte, aunque muchos entren en amargura, tú entras en la presencia de Dios. Aunque muchos entren en depresión, tú entras a la presencia de Dios. Alguien se va a fortalecer en la presencia. Dile al que tienes al lado, entra a la presencia de Jehová. Mientras otros entran en ansiedad, tú fortalécete en Dios. Mientras otros entran en duda, tú fortalécete en Dios. Y escúchame bien, porque me llama poderosamente la atención que Dios no reprende a David porque él se angustió. Pero es que Dios no es como nosotros, que cuando vemos al hermano medio turuleto, ¿eso es que está en pecado? ¿Aló? ¿Se lo tiene merecido? ¿Quién lo ve predicando? No, David se angustió y Dios no lo reprendió. ¿Sabes por qué? Porque Dios entiende nuestra humanidad. Dios entiende nuestra humanidad. Dios sabe que hay momentos donde lloramos. Dios sabe que hay momentos donde nos angustiamos. Dios sabe que hay momentos hasta donde dudamos. ¿Aló? Hay momentos donde queremos tirar la toalla. Dile al que tienes al lado, ajá. ¿Cuántos han querido tirar la toalla? Pero de verdad, ¿cuántos han querido tirar la toalla? Yo un día quise tirar la toalla. Yo estoy viviendo una crisis en mi vida. Voy a la presencia del Señor llorando y le digo, ¿sabes qué, Señor? Ya no aguanto más, yo tiro la toalla.
Y el Señor me habló. Dile al que tienes al lado, Dios también le habla a los negritos. Y cuando yo le dije al Señor, tiro la toalla, el Señor me dijo, ¿cuál toalla? Y yo le dije, la toalla. Y el Señor me dijo, ¿cuál toalla? Y entonces se me vino la imagen, el boxeo. Y en el boxeo, la toalla no la tiene el peleador. En el boxeo, la toalla la tiene el entrenador. Y el Espíritu Santo es tu entrenador. Y el Espíritu Santo me dijo, hey, la toalla la tengo yo y yo no voy a tirar la toalla por ti. Así que sigue peleando. Alguien tiene que levantarse a pelear. Alguien, ay, dile al que tiene que al lado, sigue peleando, sigue peleando. ¿Cuántos dicen amén aquí? Dile al que tienes al lado, sigue peleando. Pero Pastor Julio, tú sabes que hay un momento donde el peleador no puede más. ¿Y sabes cómo se llama ese momento? Se llama el segundo aire. Y el segundo aire es lo que define la pelea. Porque en el segundo aire él no puede más. Y él se levanta y dice, o noqueo o pierdo. Pero él solo pone un solo pensamiento: a ese contrincante lo tengo que tumbar. Y yo vengo a decirte que llegó tu segundo aire. Yo no sé alguien cuánto me están entendiendo. Yo vengo a decirte que llegó tu segundo aire. Ya va a sonar la campana y cuando te levantes solo vas a tener un pensamiento: yo tengo que ganar esta pelea. Yo tengo que ganar esta pelea. Señores, si va a haber un derrotado, no serás tú. Si va a haber alguien que va a perder, no serás tú. Alguien diga amén aquí. Dile al que tienes al lado, yo voy a ganar esta pelea. Alguien aplauda la gloria de Dios. Voy terminando. En medio de todo lo que el Señor nos ha revelado, esto que te voy a decir es importantísimo. Porque de la misma manera que David, después de llorar, tenemos que secarnos las lágrimas. Tenemos que fortalecernos en Dios. Tenemos que levantarnos, porque vamos a recuperar lo que se perdió. Alguien aplauda esa palabra. Dile al que tienes al lado, vas a recuperar lo que perdiste. Solo permítame extraer algunos principios ahí a tu espíritu. Lo primero que yo encuentro en esta historia es que llorar no es perder. Llorar no es perder. Llorar es parte del proceso. Dice la Biblia, David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Hasta Jesús lloró. Señores, hay un tiempo para llorar. David lloró, pero no se quedó allí. Llora todo lo que quieras. Lo voy a repetir: llora todo lo que quieras. Si quieres moquear, moquea, pero no te quedes en el dolor. Levántate en el nombre de Jesús, porque vas a recuperar lo que se perdió. Alguien puede aplaudir aquí la gloria de Dios. Escúchame, iglesia.
El llanto es humano, pero no podemos hacer residencia en la tristeza. Escúchame, nunca permitas que el dolor secuestre tu destino. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Pastor, el proceso ha dolido, pero Dios no te abandonó. Por eso es que hoy se va a ir toda depresión de tu vida. Hoy se va a ir toda soledad de tu vida. Hoy se va a ir toda tristeza de tu vida. Hoy se va a ir todo lamento de tu vida. Hoy se va toda frustración de tu vida. Toda lágrima, todo dolor en el alma se va a ir, porque Dios no te abandonó. ¿Cuántos dicen amén a eso? El problema es que hemos querido inventar nuestro propio evangelio. Y queremos desarrollar un evangelio utópico, un evangelio que no existe. Y la gente piensa que porque está en el evangelio no van a ser procesados. La gente piensa que porque está en Cristo el dolor no los va a visitar. Pero tú tienes que entender que en el evangelio se llora. En el evangelio hay lágrimas. En el evangelio hay dolor. En el evangelio hay tristezas. En el evangelio hay momentos difíciles. Hay pruebas, hay adversidades. Pero la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Alguien tiene que aplaudir aquí la gloria de Dios. Pero señores, aunque estés en Cristo, el dolor va a venir. El problema es que tú quieres evitar el dolor, pero Dios no evita dolores, ni a Cristo le evitó el dolor. ¿Se fueron los amenes? ¿Sabes cuál es el problema? Que tú no quieres entender que muchas veces la bendición que anhelas está del otro lado del dolor que quieres evitar. ¿Aló? No aplauda todavía, escúchame bien. Una de las historias que más conmueve mi corazón es la historia de un hombre llamado Jairo. ¿Te acuerdas, pastora? Pero dice la Biblia que Jairo tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Jairo fue a buscar a Jesús para que sanara a su hija. Y dice la Biblia que Jesús accede a la petición de aquel hombre. Y cuando van camino a la casa de Jairo, usted conoce la historia, aparece una mujer del flujo de sangre. Ahí se entretiene el Señor sanando a aquella mujer. Y cuando recobran otra vez el viaje, mientras Jairo va caminando con Jesús, aparecen unos sirvientes de Jairo que le dicen: no molestes más al maestro, pues tu hija ha muerto. Pero señores, cuando la hija de Jairo murió, Jairo no se estaba drogando. ¿No aplaudas todavía? Cuando la hija de Jairo se murió, Jairo no estaba con su amante. Cuando la hija de Jairo murió, Jairo no estaba en un bar emborrachándose. Cuando la hija de Jairo murió, Jairo estaba buscando a Jesús. Porque buscando a Jesús, el dolor también te visita. Pero buscando a Jesús hay cosas que se mueren.
Buscando a Jesús a veces aparece un cáncer. Buscando a Jesús se muere un familiar. Buscando a Jesús se pierde una empresa. Buscando a Jesús encontramos a veces a alguien que nos traicione. Pero buscando a Jesús a veces el matrimonio se acaba. Lo que yo necesito que tú entiendas es que buscando a Jesús el dolor también va a llegar. La crisis también va a llegar. Pero lo que tú tienes que entender es que en tu vida tiene que haber lo mismo que hubo en Jairo. Cuando Jairo escucha que su hija murió, Jairo no se va corriendo a su casa. Cuando Jairo escucha que su hija murió, Jairo no llama a la esposa para preguntar cómo están las cosas en casa. No, señores, Jairo, tu hija se murió, y Jairo no se va corriendo a averiguar qué está pasando. No, señores, mientras Jairo escucha que su hija se murió, en medio del dolor, Jairo se quedó con Jesús. Alguien tiene que entender aquí que en medio de tu crisis, quédate con Jesús. Señores, si Jairo se va corriendo a su casa, hace un velorio. Pero quedarse con Jesús era la garantía que había un muerto que se iba a levantar. Ay, ay, que pueda decir amén aquí. Cuando te quedas con Jesús, hay un milagro en medio de tu dolor. Alguien aplauda esto. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dile al que tienes al lado, quédate con Jesús. Voy aterrizando el mensaje. Señores, el llanto puede ser el lenguaje del alma, pero no puede ser su destino. Yo vengo para decirte que tú no naciste para llorar toda la vida. Yo lo voy a repetir, tú no naciste para llorar toda la vida. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que por la mañana será el lloro, pero a la mañana siguiente llegará el gozo eterno. ¿Alguien puede aplaudir eso? Dígale al que tiene al lado, ya viene tu mañana. Dile, ya viene tu mañana. Dile, se está acabando tu noche. Dile, se acaba la noche del dolor y viene la mañana del gozo. Viene la mañana donde tus hijos saldrán de las drogas. Viene la mañana donde tu esposo se va a convertir a Cristo. Viene la mañana donde Dios te bendice. ¿Alguien lo cree? ¿Sabes qué le dijo Dios a Samuel? ¿Hasta cuándo llorarás? Pégale un codazo al que tienes al lado y dile, ¿hasta cuándo llorarás? Porque hay tiempos para llorar, pero hay tiempos para levantarse. Y atmósferas proféticas es el tiempo para que te levantes. Permítete sentir, pero sigue creyendo. Y te digo algo más. No tomes decisiones permanentes en momentos de dolor. Porque lo que hoy es tu crisis está a punto de convertirse en el faro profético de la siguiente generación. Lo que hoy es tu crisis se va a convertir en una señal profética de alguien que entiende que en la crisis gente como tú nunca se rindió, nunca se echó para atrás. Gente como tú en medio del dolor se levantó y siguió creyendo que se podía recuperar lo que se había perdido. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Diga conmigo, llorar no es perder. Diga, llorar es parte del proceso. Lo segundo que necesito que entiendas es que tú tienes que fortalecerte en Dios antes de actuar. Dice la Biblia, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y tú tienes que entender que la fortaleza de David no vino de afuera. La fortaleza de David vino de su intimidad con Dios. Porque tú, escúchame bien, antes de pelear por lo que perdiste, primero tienes que pelear por tu fe.
Señores, antes de salir a buscar lo que se perdió, primero tienes que buscar al Dios que se quedó contigo. Alguien dice amén a eso. Porque hay cosas que perdiste, pero Dios no se te ha perdido. ¿Cuántos dicen amén? Dios todavía está contigo y con Él vas a recuperar lo que se perdió. Si hay algo que aprendí en estos 30 años de servir al Señor, es que cuando no tengas respuesta, busca presencia. Cuando no tengas respuesta, busca presencia. Porque la dirección nace de la conexión con Dios. Escúchame bien. Consulta a Dios antes de moverte. Pégale un codazo al que tienes al lado y dile: aquí van a tronar los chicharrones. Porque dice la Biblia: y David consultó ¿a quién? A Jehová. No tomes decisiones que no consultaste. El problema es que hay gente en la iglesia que actúa desde la desesperación, pero David buscó dirección divina. Escúchame, muévete por la voz de Dios, no por el ruido de tu corazón. Porque el corazón es engañoso. Y en medio de tanto ruido tenemos que aprender a silenciar las voces externas para conectarnos con la voz de Dios, que es la que me levanta, la que me bendice y la que me dice que me levante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que cuando David consultó a Dios, David rompe un protocolo. David le dice al sacerdote Abiatar: alcánzame el efod, que yo voy a consultar a Dios. Pero David es rey. Y los que usaban el efod eran los sacerdotes. Señores, los que usaban el efod para consultar a Dios eran los sacerdotes, y los sacerdotes transmitían al pueblo lo que Dios hablaba. Pero David está rompiendo un protocolo y David está diciendo: hoy no necesito que tú consultes a Dios por mí. Hoy necesito que me alcances el efod, porque lo que Dios me tiene que hablar, no quiero que me lo mande a decir. Lo que Dios me tiene que decir, me lo tiene que hablar a mí. Yo soy el que tengo que escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile al que tienes al lado: consulta a Jehová. Consulta a Jehová antes de moverte. No te muevas sin la voz de Dios. ¿Aló? Porque escúchame bien, la dirección de Dios te evitará más pérdidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando David consulta a Jehová, ¿qué es lo que Jehová le dice? Jehová le dice: levántate y persíguelos, porque vas a recuperar lo que se perdió. Y yo tengo una palabra de Dios para tu vida: levántate, porque vas a recuperar lo que se perdió. ¿Alguien diga amén a eso? Pero escúchame, cuando Dios te dice recuperarás todo, no es motivación. Cuando Dios te dice recuperarás todo, es garantía. Alguien puede aplaudir eso. Es garantía. Amén. Colóquese en pie, por favor. Colóquese en pie, porque aquí voy a terminar. Te he enseñado que llorar no es fracasar. Llorar no es perder. Llorar es parte del proceso. Te he enseñado que debes fortalecerte en Dios antes de actuar. Y te he enseñado que debes consultar a Dios antes de moverte. Diga conmigo: voy a recuperar lo que se perdió. Pero quiero que escuches aquí esto. Este es el último punto y necesito que lo recibas de pie. Tú tienes que entender que Dios usa las pérdidas para formar guerreros. Yo voy a repetir esto.
Dios usa las pérdidas para formar guerreros. ¿Aló? Lo que tú perdiste no vino a hacerte fracasar. Lo que tú perdiste vino a despertar el valiente que llevas por dentro. Porque hay situaciones que lo que hicieron fue empujarte a buscar a Dios. ¿Alguien me dice amén a eso? Señores, cuando David se levanta, David no solamente va a conquistar, sino que David recupera todo lo que había perdido. Pero más adelante de esta historia, David es coronado como rey. Y tú tienes que entender que las pérdidas no definen tu final. Las pérdidas preparan tu corona. ¿Alguien puede aplaudir eso? Las pérdidas no definen tu final. Las pérdidas preparan tu corona. Así que diga conmigo: voy a recuperar todo lo que se perdió. Levante sus manos al cielo. Se va a crear una atmósfera profética donde vas a recuperar lo que se perdió. Vas a recuperar lo que se perdió. Vas a recuperar lo que se perdió. No importa qué se perdió, lo vas a recuperar. No importa si perdiste unción, la vas a recuperar. No importa si perdiste la paz, la vas a recuperar. Ahora viene. Shabrabata rabaso. Y rebrosetaramando robrose. Y rebrocotaramamando rebrequetarabababa. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora Shabrabata rabaso y rebrecerebeketaramama. Ahora sobrobote rebre sobracata. En el nombre de Jesús, 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 vas a recuperar lo que se perdió. Vas a recuperar lo que se perdió. Ahora recíbelo. Shabrababababa sobra y rebrese bacatamande rebre. Se está creando una atmósfera profética. Se está creando una atmósfera profética. En esa atmósfera profética, lo que está muerto va a resucitar. En esa atmósfera profética, lo que está enfermo ahora se sana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se va la angustia, depresión de yo fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, vamos. Levante sus manos y declárelo: yo recupero lo que se perdió. Yo recupero lo que se perdió. Y si usted lo cree, dele su mejor aplauso a la gloria de Dios. Vamos, en el nombre de Jesús. Vamos, apláudale fuerte. Vamos, levante sus manos. Diga conmigo: recupero lo que se perdió. Vamos, levanta tus manos. Escúchame bien. Diga conmigo: voy a recuperar lo que se perdió. 600 hombres se fueron a la guerra con David. 600 hombres, pastores, caminaron para recuperar lo que se perdió. Pero en el camino 200 se quedaron en el torrente de Besor. Dice que estaban cansados. Y esa gente se quedó en el camino, pero los 400 también estaban cansados. Porque en el cansancio hay gente que se quedará, pero hay gente como tú que irá hasta el final. Diga conmigo: yo voy a ir hasta el final. Diga, yo voy a ir hasta el final. Pero préstame atención. Cuando terminan la guerra, cuando terminan de ganar la batalla, dice la Biblia que no solo recuperaron lo que se había perdido, sino que recuperaron más de lo que se perdió.
Porque dice la Biblia que no solo recuperaron lo perdido, sino que se quedaron con el botín del enemigo. Ay, Dios mío. Aquí hay gente que va a recuperar más de lo que perdió. No, yo le vengo a hablar a gente profética. Aquí hay gente que va a recuperar más de lo que perdió. Dile al que tiene que al lado: vas a recuperar más de lo que perdiste. Pero escúchame, cuando recuperan el botín, necesito que te conectes conmigo. Dice que traen el botín delante de Jehová. Y el pueblo dice lo siguiente: este es el botín de David. Pero necesito que capte lo que está pasando aquí. Pero ¿cómo es que ese es el botín de David si todos pelearon? Pero ¿cómo es que dicen que este es el botín de David si todos se quemaron el cuero peleando? Pero señores, lo que tenían que decir: este es nuestro botín. Pero no dijeron eso. ¿Sabes qué dijeron? Este es el botín de David. Pero ¿por qué este es el botín de David? Porque David era el rey. Escúchame, no importa cuántos botines conquistes, no importa cuánto prosperes, no importa cuánta bendición alcances, tu botín siempre será para el rey. ¿Alguien puede aplaudir eso? El botín es para el rey. Diga conmigo: mi botín es para el rey. Dígale al que tiene al lado: mi botín es para el rey. Diga: mi botín es para el rey. Alguien diga eso: mi botín es para el rey.